está a punto de ingresar a la cárcel. Sabe que nuestras cámaras están ahí y eso no le agrada. ¿Qué hay detrás de la sonrisa del monstruo Picapiedra del Cusco? ¿Por qué sonríe el presunto asesino que acaba de ser encerrado por destruir nuestro patrimonio? Pachacútec Guamán, un joven artista cusqueño, heredó de su padre no solo el nombre, sino también el arte de la hojalatería. Pachita, como lo conocían sus amigos, no era solo un artista reconocido en Cusco, sino también un ser humano excepcional, cuya existencia irradiaba entusiasmo y un profundo amor por el mundo andino. Su arte no era simplemente una expresión de belleza, sino un reflejo de su alma generosa, de su esencia noble. Cada pieza que creaba estaba impregnada de esa pasión genuina y del amor inquebrantable que sentía por nuestra cultura. Pero más allá de su talento, Pachita era conocido por su inmenso corazón y su inagotable disposición a ayudar a quienes lo necesitaban. Esa bondad desbordante, paradójicamente, fue la misma que lo llevó a su trágico final. Trabajo en cobre, bronce, hierro, hojalata, ahí, o sea, puedo combinar esos metales con la cerámica, ¿no? Queda distinto, queda especial, ¿no? Porque dices, como un metal con la cerámica, entonces, ese es el gusto quizás, ¿no? Y hay muchos artistas que hacen distintas versiones, ¿no? Y igual yo y mi padre empezamos a desarrollar los toros con armadura, ¿no? Con hierro forjado, con planchas de hierro, con remaches, en bronce, cobre o alpaca martillada, que yo lo desarrollo. Entonces, tratamos de darle como un aire contemporáneo, ¿no? a algo que es tradicional también, entonces se vuelve un objeto reconocible, pero a la vez único, ¿no? Pachacútec murió a causa de una brutal paliza a manos de Gabriel Mariano Roisi Melanio, conocido ahora como el monstruo Picapiedra del Cusco. Nadie pudo prever que la misma compasión y empatía que definían a Pachacútec terminaría costándole la vida. Su generosidad se convirtió en su vulnerabilidad cuando decidió abrirle la puerta de su hogar al hombre que, sin piedad alguna, lo acabaría a golpes. El premiado artista de 42 años tuvo la desdicha de cruzarse con Gabriel Mariano Roisi Melanio, quien se presentó como un artesano que provenía de Lambayeque. Pachacútec, en un gesto de pura humanidad, le ofreció hospedaje en su hogar en San Blas, lo que comenzó como un acto de generosidad, pronto se transformó en una pesadilla. Pachacútec descubrió que su huésped gratuito protagonizaba peleas callejeras sumido en un abismo de alcohol y drogas. A sus 30 años, el vagabundo Roisi Melanio no solo causaba escándalos, sino que también robaba pertenencias de la casa de Pachacútec, quien le había abierto las puertas para ofrecerle ayuda y un refugio. Cuando Pachacútec finalmente le pidió que se marchara, jamás imaginó que esa petición justa y razonable sería su sentencia de muerte.
Era el 23 de junio del 2024, 2 de la madrugada. Fernando Pachacútec Guamán se acercó a los policías con el cuerpo magullado y la voz temblorosa, denunciando ante los efectivos el horror que acababa de vivir. Su amigo Gabriel Mariano Roisi Meliano lo había agredido brutalmente en su propia casa. Según consta en documentos oficiales, Pachacútec relató que Roisi Meliano lo empujó con violencia, propinándole puñetazos en la cabeza, en el rostro, en el tórax, le dio cabezazos en la frente y lo sometió a forcejeos brutales. En un acto de crueldad inimaginable, Roisi Meliano le dobló los dedos del pie izquierdo, provocando que cayera por una grada de piedra, golpeándolo con fuerza contra el suelo. Cuando intentó escapar, Roisi Meliano, el hoy monstruo Picapiedra, lo empujó nuevamente, haciéndolo caer por otros escalones de piedra. Con el cuerpo lacerado, Pachacútec narró cada detalle a la policía. Los agentes escucharon su relato y, siguiendo con el protocolo, llevaron a ambos a la comisaría. Pero la justicia no llegó. El monstruo fue liberado y Pachacútec quedó a merced de su verdugo. El investigado y denunciado es liberado. Es que el señor retorna al domicilio de mi patrocinado en venganza, acompañado de otras 2 personas que han sido debidamente identificadas también, produciéndose una segunda agresión, pero esta vez la agresión a tal punto que le ha ocasionado lesiones graves a nivel cerebral que han ocasionado el fallecimiento del patrocinado. Ese mismo día, 23 de junio, Pachacútec sufrió una segunda embestida, aún más salvaje y despiadada. El monstruo Mariano Roisi Meliano regresó con sed de violencia y venganza por haber sido denunciado, descargando su furia con una brutalidad inhumana por segunda vez contra Pachacútec. Su hermano Rodrigo alertó a la policía. Al llegar, encontraron al artista en el suelo, convulsionando y con el rostro ensangrentado. El 24 de junio del 2024, a las 6:25 de la mañana, Pachacútec exhaló su último aliento. La causa de la muerte fue devastadora: síndrome convulsivo, insuficiencia respiratoria, hemorragia intracraneal. No fue un accidente ni una simple caída. Pachacútec murió a causa de los golpes brutales y despiadados que le propinó el monstruo Picapiedra. Así que la policía, porque ya había aceptado una denuncia antes, le acepte esta segunda denuncia. Mi patrocinado insiste en interponer la denuncia, no es aceptada, se está retirando de la comisaría, se desvanece producto de las lesiones y los golpes ocasionados en la cabeza, en el cerebro, se desvanece para fallecer en el trayecto de ser trasladado al hospital. Se desvanece para fallecer en el trayecto de ser trasladado al hospital. Yo exijo justicia, que haya justicia, porque a mi hijo tan joven me lo han quitado. Tiene 2 hijos pequeños. Es un gran artista, tenía un gran porvenir y me dejó a mí también. Ella es Virginia, la madre del artesano, que murió a golpes por culpa de Roisi. Desde aquel día, Virginia no ha vuelto a sonreír. Sus ojos se han acostumbrado a las lágrimas y su corazón al vacío. Extraña a su hijo con un dolor lacerante. Cada vez que cierra los ojos lo ve. La noticia de que un vándalo atentó contra la piedra de 12 ángulos en Cusco recorrió el país y se hizo viral. Pero lo que devastó a Virginia no fue el daño al patrimonio, sino el nombre que escuchó
escuchó en las noticias. Gabriel Mariano Roysi Meliano, el asesino de su hijo, había estado libre todo este tiempo, según Virginia. Tengo que romper por dentro, estoy llorando. Jamás estaré tranquila, nunca. Pero yo lo único que quiero es que haya justicia, que ese hombre pague por todo lo que ha hecho. Muchas cosas le ha hecho a mi hijo por ser bueno a mi hijo. En estos folios que prueban que el Ministerio Público estaba llamando a la justicia a Gabriel Mariano Roysi Meliano, conducciones compulsivas. El nombre del presunto asesino estaba en cada uno de estos documentos, pero su paradero seguía siendo un misterio. Nadie sabía dónde estaba. Tenía una orden de captura por delito de homicidio, pero el sistema lo había dejado escapar. Nunca fue capturado porque nunca pudo demostrar un arraigo domiciliario. Se esfumó, desapareció sin dejar rastro hasta hoy. De hecho, se pudo evitar, ¿no? Y sobre todo, y esto es importante, creo resaltar, existe en el proceso nuestro de investigación, existen dos disposiciones. Una última disposición, la número 3 del 27 de enero del presente año, en el que se está determinando la conducción compulsiva mediante una orden de captura en contra de este delincuente, y que lamentablemente por situaciones burocráticas. Narda, la esposa de Pachacútec y madre de sus 2 hijos, carga con un dolor insoportable. Ha tratado de seguir adelante por sus hijos, 2 pequeños que quedaron huérfanos de padre. Narda no puede superar este dolor. La muerte de Pachacútec no solo se llevó a su esposo, se llevó al padre de sus hijos, su compañero de vida. Fue la noticia del atentado a la piedra de los 12 ángulos, donde el nombre del vándalo fue repetido una y otra vez por los medios de comunicación. Gabriel Mariano Roysi Meliano, el monstruo Picapiedra. Narda quedó paralizada, no podía creer lo que escuchaba. El asesino de su esposo finalmente había aparecido. Vemos que es rápido una intervención en cuanto a esto, pero hace 7 meses Pachacútec fue privado de su vida, ¿no? Y este sujeto tenía orden de captura, nunca se hizo realmente nada y merece, porque además él evidencia que tiene una acción, es un delincuente, o sea, yo no creo que eso haya sido fortuito, ¿no? Y también vemos que las autoridades que no velan por la seguridad. San Blas está plagado de este tipo de gente, drogadictos, atacan a las personas. Ahora mismo este tipo hubiéramos prevenido cuánto. Y no solo ese atentado, sino de que haga daño a más personas, ¿no? Pero sobre todo en nuestro caso exigimos justicia. La justicia finalmente lo había alcanzado, pero no por el asesinato de Pachacútec, sino por un atentado al patrimonio. Ahora Virginia y Narda comparten el mismo dolor, la misma impotencia, el mismo vacío. Ambas lloran la ausencia de Pachacútec, un hombre bueno, generoso, talentoso, que fue asesinado por su propia bondad. Ambas exigen justicia y que el monstruo Picapiedra pague también por la vida de Pachita. El proceso estaba siguiendo aquí en la fiscalía, pero no había una respuesta de la policía y por lo visto el tipo andaba en el centro histórico lo más normal, ¿no? Y teniendo orden de captura, ¿no? Bueno, imaginemos el vacío que ha dejado Pachacútec en casa. ¿Cómo usted explica a sus hijos? Es difícil porque son 2 niños, ¿no? O sea, 15 y 7 años, ¿no? Y su padre era un gran artista, un hombre que tenía un corazón inmenso y no es justo, ¿no? O sea, ¿para quién va a ser justo una pérdida así en estas circunstancias? Para nadie, ¿no?